Hola, hola, amantes del chismecito y del mundo del espectáculo turco. CU Superíndice 3 Moestu N todos el día de hoy. Yo estoy aquí, súper emocionada de traerles un vídeo que su copyright que les va a encantar. Porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de un tema que a todos nos fascina, regalos. Y no cualquier tipo de regalos, sino de esos regalos que te dejan con la boca abierta, de esos que te hacen decir wow, y Mood SAUN cuando vienen de una de nuestras parejas favoritas, bueno, expareja, ¿no? Estamos hablando por supuesto de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Asu es. Rense porque hoy vamos a desvelar el regalazo que Hande le hizo a Kerem y el precio te va a sorprender. Antes de que nos sumerjamos en este mundo de lujos y detalles, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismecito, noticias frescas y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades turcas favoritas. Prometo que no se van a arrepentir, porque acu siempre encontraru en la información superíndice 3 en Mood es jugosa y entretenida. Y ahora sin Mood es preámbulos, vamos al grano. Como todos saben, la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue una de las Mood comentadas y queridas en el mundo del espectáculo. Su química en la pantalla era innegable, y cuando confirmaron su relación superíndice 3N fuera de ella, sus fans enloquecieron. Fueron la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, alfombras rojas y un sinfín de momentos adorables que compartieron en redes sociales. Pero como suele suceder, la vida da giros inesperados y su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Sin embargo, a pesar de su separación superíndice 3N, la conexión superíndice 3N entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de interu copyright ese para muchos. Y es que aunque ya no es tu copyright N juntos sentimentalmente, los fans siempre se preguntan, ¿quedaru, alguene cariu más menos o? ¿Se siguen hablando? ¿Hay posibilidad de una reconciliación superíndice 3N? Y precisamente en medio de estas preguntas, surgió superíndice 3 un rumor que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N del regalazo que Hande le hizo a Kerem. Ok, antes de que empiecen a imaginar mansiones, coches deportivos o islas privadas, quiero aclarar que el regalo en cuestión superíndice 3N es algo mucho personal y significativo. No se trata de un objeto material ostentoso, sino de un detalle que demuestra el cariu más menos o y la consideración que Hande tiene hacia Kerem, incluso después copyright ese de su separación superíndice 3N. ¿De qué copyright se trata entonces? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, Hande le regaló superíndice 3 a Kerem. Aquí viene el suspenso y un reloj de colección superíndice 3N. Un reloj. Pero no cualquier reloj, Estamos hablando de un reloj de una marca de lujo muy exclusiva, y con un valor sentimental aún más menos adido. Ahora su copyright lo que es tu N pensando en un reloj. ¿Eso es todo? Pero es pu copyright rense que aquí viene lo interesante. Este reloj en particular no es solo un accesorio elegante, sino que se trata de una edición superíndice 3N limitada, una pieza única que Kerem ha estado deseando desde hace mucho tiempo. Al parecer, Kerem es un gran aficionado a los relojes y siempre ha admirado este modelo en particular. Hande que lo conozco a la perfección superíndice 3N durante su relación superíndice 3N, recordó superíndice 3 este detalle y decidió superíndice 3 sorprenderlo con este regalo tan especial. Pero, ¿lo costó superíndice 3 este capricho? Aquí es donde la cosa se pone aún muy interesante. Los relojes de esta marca, especialmente las ediciones limitadas, pueden alcanzar precios astronus superíndice 3 micos. Estamos hablando de cifras que pueden superar fácilmente los miles de euros, e incluso, en algunos casos, llegar a los cientos de miles. En el caso del reloj que Hande le regaló superíndice 3 a Kerem se estima que su valor ronda entre redoble de tambores los 25.000 y los 30.000 euros. Lo escucharon bien. Una verdadera fortuna para un simple reloj. Pero claro, cuando se trata de una pieza de colección superíndice 3N, con un valor superíndice 3 rico y un significado personal, el precio pasa a un segundo plano. Ahora bien, Mood se ayuda del valor monetario del regalo, lo que realmente importa es el gesto.
Ande demostru superíndice 3 que a pesar de su separación superíndice 3n, sigue teniendo un gran cariu más menos o irrespeto por Kerem. Recordu superíndice 3 un detalle importante sobre sus gustos y aficiones, y decidiu superíndice 3 sorprenderlo con un regalo que sabe que le hará mucha ilusión superíndice 3n. Este gesto ha sido interpretado por muchos como un aseu más menos al de que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem es cordial y amistosa. Algunos incluso se atreven a son más menos ar con una posible reconciliación superíndice 3n, aunque por el momento no hay indicios de que esto vaya a suceder. Lo que es cierto es que el regalazo de Ande a Kerem ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja no han parado de comentar la noticia, elogiando el gesto de Ande y expresando su admiración superíndice 3n por ambos. Muchos han destacado la madurez y la elegancia con la que han gestionado su separación superíndice 3n, demostrando que es posible mantener una buena relación superíndice 3n incluso después copyright, ese de haber terminado una historia de amor. Por supuesto, también copyright n hay quienes han criticado el elevado precio del regalo, argumentando que se trata de un derroche innecesario de dinero. Sin embargo, la mayoría de los fans han defendido a Ande y Kerem, recordando que se trata de personas exitosas y con recursos económicos superíndice 3 micos, que pueden permitirse este tipo de lujos. En definitiva, el regalazo de Ande a Kerem es un ejemplo de que a veces, los pequeños más menos os detalles son los que marcan la diferencia. Un gesto de cariño más menos o un recuerdo compartido, una sorpresa inesperada son cosas que pueden fortalecer los lazos entre las personas, incluso después copyright, ese de una separación superíndice 3n. Y aunque no sepamos si Ande y Kerem volveru a estar juntos, lo que podemos afirmar es que su relación superíndice 3n sigue siendo un tema de interu copyright ese para muchos, y que sus fans seguiru en eso más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3n. Y hablando de su más menos os, ¿a ustedes copyright les pareció superíndice 3 el regalo? ¿Les gustaría recibir un detalle a su de alguien especial? ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos al dúa? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Bueno, mis queridos chismosos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que en mi canal, siempre encontrarán las noticias mudes frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hablamos del regalazo que Ande Eru Parrafoel le hizo a Kerem Bürsin, un reloj de colección superíndice 3n valorado entre 25.000 y 30.000 euros. Un gesto que demuestra el cariu más menos o irrespeto que Ande sigue teniendo por Kerem, incluso después copyright ese de su separación superíndice 3n. Un regalo que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha reavivado las esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3n. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y ahora me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y no se olviden denle like, compartan y suscríbanse. Chao. Pero ahora esperen. Que aún no hemos terminado. Porque este chismecito tiene mucha tela que cortar y yo su copyright que quieren saber todos los detalles. Asu que superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque vamos a profundizar aún de ese en esta historia. Para empezar, hablemos un poco de ese sobre este famoso reloj. ¿De qué copyright marca estamos hablando exactamente? Bueno, aunque las fuentes cercanas a la pareja no han querido revelar el nombre de la marca para proteger la privacidad de Kerem, se sabe que se trata de una firma suiza de alta relojería, conocida por sus diseños más menos clásicos y elegantes, y por su meticulosa atención superíndice 3n al detalle. Algunas de las marcas que se han barajado en las redes sociales son Patek Philippe, Audemars Piguet y Vacheron Constantin, todas ellas sin un superíndice 3 nimos de lujo y exclusividad. Imagúnense. Y no solo eso, sino que al parecer, este reloj en particular es una edición superíndice 3n limitada con una historia muy interesante. Según algunos rumores, se trata de un modelo que conmemora un evento istu superíndice 3 rico importante,
o que fue creado en colaboración superíndice 3N con un artista famoso. Esto por supuesto aumenta aún ese su valor tanto monetario como sentimental. Pero, ¿CU superíndice 3 mo supo ande que Kerem deseaba este reloj? AAQ es donde entra en juego la conexión superíndice 3N especial que existó entre ellos. Durante su relación superíndice 3N, Ande y Kerem solían compartir sus gustos y aficiones, y Kerem le había mencionado en varias ocasiones su admiración superíndice 3N por este reloj en particular. Incluso según algunos amigos cercanos, Kerem había intentado conseguirlo en varias ocasiones, pero siempre había sido demasiado tarde, ya que las ediciones limitadas suelen agotarse rápidamente. Ande, que siempre ha sido una persona muy detallista y considerada, recordó superíndice 3 este detalle y decidió superíndice 3 sorprender a Kerem con este regalo tan especial. Al parecer, Ande se puso en contacto con un joyero de confianza y le pidió superíndice 3 que le consiguiera el reloj, lo cual no fue tarea fácil, ya que como les dije, se trata de una edición superíndice 3N limitada muy codiciada. Pero gracias a sus contactos y a su perseverancia, Ande logró superíndice 3 encontrar el reloj y comprarlo para Kerem. Copyright Romundico, ¿verdad? Y es que a pesar de su separación superíndice 3N, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación superíndice 3N muy cordial y respetuosa. Aunque su romance llegó superíndice 3 a su fin, ambos han demostrado que es posible mantener una amistad y un cariño más menos o mutuo, incluso después copyright ese de haber compartido una historia de amor. De hecho, según algunos amigos cercanos, Ande y Kerem se siguen hablando y se ven de vez en cuando, aunque de forma discreta y sin llamar la atención superíndice 3N de los medios. Este gesto de Ande hacia Kerem ha sido interpretado por muchos como un aseo más menos al de que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N no es del todo cerrada. Aunque ambos han manifestado en varias ocasiones que están enfocados en sus carreras profesionales y que no tienen planes de volver a estar juntos sentimentalmente, los fans de la pareja siguen más menos ando con la posibilidad de que algún dúo vuelvan a darse una oportunidad. Y es que, como les dije al principio, la química entre Ande y Kerem es innegable, y muchos creen que su historia de amor aún no ha terminado de escribirse. Pero ese ayu de las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N, lo que realmente importa es el gesto de Ande hacia Kerem. Un regalo de este tipo demuestra que Ande sigue teniendo un gran cariño más menos o respeto por Kerem, y que valora la relación superíndice 3N que tuvieron en el pasado. Es un gesto de madurez y elegancia que ha sido muy aplaudido por los fans de la pareja. Por supuesto, también copyright N hay quienes han criticado el elevado precio del regalo, argumentando que se trata de un derroche innecesario de dinero. Algunos incluso han acusado a Ande de querer llamar la atención superíndice 3N con este gesto. Sin embargo, la mayoría de los fans han defendido a Ande y Kerem, recordando que se trata de personas exitosas y con recursos superíndice 3 micos, que pueden permitirse este tipo de lujos. Además, muchos han destacado que el valor del regalo no radica tanto en su precio, sino en el gesto en sí mismo. Y hablando de dinero, copyright, ¿les parece si hacemos un pequeño más menos o repaso por las fortunas de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin? Ambos son dos de las celebridades cotizadas de Turquía, y sus ingresos anuales son millonarios. Ande, además de ser una actriz muy talentosa, también copyright N es una exitosa modelo y embajadora de varias marcas de lujo. Kerem, por su parte, también copyright N es un actor muy solicitado, y además se ha incursionado en el mundo de la producción superíndice 3N cinematográfica. Así que, como pueden ver, ambos tienen recursos de sobra para permitirse este tipo de caprichos. Pero volvamos al tema del reloj. ¿Se imaginan la cara de Kerem cuando recibió superíndice 3 el regalo? Seguro que se quedó superíndice 3 con la boca abierta. Al parecer, Kerem estaba muy emocionado y agradecido con Ande por este detalle tan especial. Según algunos amigos cercanos, Kerem ha estado luciendo el reloj en varias ocasiones, y cada vez que lo usa, recuerda con cariño más menos o a Ande. Copyright tierno. Y es que, como les dije al principio, el regalazo de Ande a Kerem es un ejemplo de que a veces, los pequeños más menos os detalles son los que marcan la diferencia. Un gesto de cariño más menos o un recuerdo compartido, una sorpresa inesperada son cosas que pueden fortalecer los lazos entre las personas, incluso después copyright ese de una separación superíndice 3N. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N.
¿Q copyright les pareció superíndice 3 el regalo de Ande a Kerem? ¿Creen que es un gesto sincero o una forma de llamar la atención superíndice 3N? ¿Les gustaría recibir un detalle a su de alguien especial? ¿Creen que Ande y Kerem volver a estar juntos al buen dúa? Du copyright gemme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Además, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, donde encontrar noticias y chismecitos sobre sus celebridades turcas favoritas. No se olviden de darle like a mi página de Facebook, seguirme en Instagram y suscribirse a mi canal de YouTube. Bueno, mis queridos chismosos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Recuerden que en mi canal, siempre encontrar las noticias mudes frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hablamos del regalazo que Hande Erçel le hizo a Kerem Bürsin, un reloj de colección superíndice 3N valorado entre 25.000 y 30.000 euros. Un gesto que demuestra el cariño más menos o irrespeto que Hande sigue teniendo por Kerem, incluso después copyright ese de su separación superíndice 3N. Un regalo que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha reavivado las esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3N. También copyright N profundizamos un poco más en los detalles del reloj, en la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, y en sus respectivas fortunas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y ahora me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y no se olviden denle like, compartan y suscríbanse. Chao. Y recuerden el chisme es bueno, pero con moderación superíndice 3N. Caraguiño, besitos.